Los monitores se quedaron en silencio. El corazón había dejado de latir. Los médicos se miraron entre sí con esa expresión que todos conocemos, ya no había nada más que hacer. Pero lo que sucedió después desafió todo lo que la ciencia médica creía posible, y hoy te voy a contar 5 casos reales donde la muerte fue solo el comienzo de algo extraordinario. Soy tu anfitrión, y durante los próximos minutos vas a escuchar historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites del cuerpo humano. Casos documentados en hospitales de México y el mundo, donde pacientes desahuciados por la medicina lograron regresar cuando ya habían cruzado al otro lado. Prepárate para conocer a personas comunes que vivieron lo imposible, porque estas no son solo historias de supervivencia, son testimonios de que a veces, cuando todo parece perdido, algo más grande que nosotros decide intervenir. ¿Te imaginas estar muerta durante 45 minutos y regresar para contarlo? En el Hospital General de Guadalajara, la doctora Patricia Hernández, una cardióloga de 38 años con cabello castaño ondulado y una sonrisa que inspiraba confianza a sus pacientes, estaba realizando una cirugía de rutina cuando su mundo se desplomó. Patricia era conocida por su meticulosidad y su capacidad para mantener la calma bajo presión, características que la habían convertido en una de las cirujanas más respetadas del hospital. Era un martes por la tarde cuando Patricia comenzó a sentir un dolor punzante en el pecho. Al principio lo ignoró, pensando que era el estrés de una jornada particularmente intensa. Había operado desde las 6 de la mañana y eran ya las 4 de la tarde. Sus manos expertas continuaron trabajando mientras su corazón comenzaba a enviar señales de alarma que ella misma, irónicamente, no supo interpretar a tiempo. El dolor se intensificó hasta convertirse en una presión aplastante que le cortaba la respiración. Sus piernas se debilitaron y la sala de operaciones comenzó a girar a su alrededor como un carrusel descontrolado. «Doctora Hernández, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera jefe, María Elena Vázquez, una mujer de 45 años con ojos oscuros penetrantes y manos firmes que había visto todo tipo de emergencias en sus 20 años de carrera. Pero lo que estaba a punto de presenciar superaría cualquier experiencia previa. Patricia intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su cuerpo se desplomó sobre la mesa de instrumentos, provocando un estruendo metálico que resonó por toda la sala. Los monitores comenzaron a emitir sonidos cada vez más erráticos hasta que finalmente se silenciaron por completo. El equipo médico se movió con la precisión de una orquesta bien ensayada, pero esta vez la sinfonía era de pánico y desesperación. Durante los siguientes 45 minutos, Patricia Hernández estuvo clínicamente muerta. Su corazón no latía, su cerebro no mostraba actividad y su cuerpo yacía inmóvil sobre la camilla de emergencias. Los médicos aplicaron descargas eléctricas una y otra vez, inyectaron medicamentos, realizaron masaje cardíaco hasta que sus brazos no dieron más. Uno por uno, fueron rindiéndose ante lo inevitable. Pero María Elena se negaba a aceptar la derrota. Mientras sus colegas comenzaban a preparar el certificado de defunción, ella continuó con las compresiones torácicas. Sus manos, empapadas en sudor y temblando por el agotamiento, presionaban el pecho de Patricia con una determinación que rayaba en la obsesión. «Solo 5 minutos más», suplicaba cada vez que alguien le decía que se detuviera. Esos 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 20, hasta llegar a los 45 minutos que cambiarían todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte. ¿Cómo es posible que alguien regrese después de 45 minutos sin vida? Cuando Patricia finalmente abrió los ojos, lo primero que hizo fue describir con detalles imposibles todo lo que había ocurrido en la sala mientras estaba muerta. Conocía conversaciones que habían tenido los médicos en el pasillo, sabía el nombre del nuevo interno que había llegado esa mañana y que nunca había visto antes, e incluso describió el contenido de una llamada telefónica que había recibido el director del hospital en su oficina del 5º piso. Los médicos quedaron perplejos. ¿Cómo podía saber Patricia que el doctor Ramírez había derramado café en su bata blanca en el pasillo del 2º piso, si ella había estado inconsciente en el quirófano del 3º? ¿Cómo sabía que la enfermera del turno nocturno había llamado para reportarse enferma, si esa llamada llegó mientras los médicos luchaban por revivirla? Estas preguntas no tenían respuesta en los libros de medicina, pero Patricia las respondía con una serenidad que helaba la sangre. «Vi todo desde arriba», explicaba Patricia con una voz suave pero firme. «Era como flotar en el techo, observando mi propio cuerpo rodeado de ustedes. Podía escuchar cada palabra, sentir la desesperación de María Elena, ver las lágrimas que intentaba ocultar mientras continuaba presionando mi pecho. Sus palabras no eran las de alguien en estado de confusión postraumática, eran descripciones precisas, verificables, imposibles de explicar por la ciencia médica convencional.
Lo más perturbador llegó cuando Patricia comenzó a relatar encuentros que había tenido durante esos 45 minutos. Describió una conversación con su padre, quien había muerto 10 años antes en un accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta. Me dijo que aún no era mi momento, que tenía trabajo por hacer aquí, contaba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Me mostró a todos los pacientes que salvaría en el futuro, las vidas que aún estaban por tocar. El equipo médico no sabía cómo procesar esta información. Los exámenes neurológicos mostraban que Patricia había recuperado todas sus funciones cognitivas sin el menor daño cerebral, algo que la ciencia considera imposible después de 45 minutos sin oxígeno. Su corazón funcionaba perfectamente, como si nunca hubiera sufrido el infarto masivo que la había llevado al borde de la muerte. Era como si su cuerpo hubiera sido reparado por una fuerza que trascendía todo entendimiento médico. 3 meses después de su experiencia cercana a la muerte, Patricia regresó al hospital, pero ya no era la misma persona. Sus colegas notaron un cambio profundo en su manera de tratar a los pacientes. Tenía una intuición casi sobrenatural para diagnosticar casos complejos y una capacidad inexplicable para consolar a familias en crisis. Era como si hubiera traído consigo un conocimiento que no se aprende en las universidades, sino en lugares donde la ciencia aún no puede llegar. Pero si crees que el caso de Patricia es extraordinario, espera conocer lo que le pasó a Roberto Maldonado. En el Hospital de Especialidades de Monterrey, un joven de 24 años, atleta profesional de fútbol americano con una complexión imponente, músculos definidos por años de entrenamiento y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, yacía en coma profundo después de un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo. Roberto había sido la estrella de su equipo universitario, conocido no solo por su habilidad en el campo, sino por su carisma natural y su capacidad para motivar a sus compañeros en los momentos más difíciles. El accidente había ocurrido en una noche lluviosa de octubre. Roberto regresaba de visitar a su novia, Sofía Castillo, una estudiante de medicina de ojos verdes brillantes y cabello negro azabache que siempre lo esperaba con una sonrisa después de sus entrenamientos. Esa noche habían discutido sus planes de boda, programada para el siguiente verano. La vida le sonreía y el futuro parecía pintado con colores brillantes, hasta que un tráiler perdió el control en la curva conocida como La Herradura y cambió todo para siempre. Los primeros exámenes fueron devastadores. Roberto había sufrido traumatismo cráneoencefálico severo, con múltiples fracturas en el cráneo y hemorragia cerebral masiva. Los neurocirujanos, liderados por el Dr. Alejandro Ruiz, un especialista de prestigio internacional con más de 20 años de experiencia, trabajaron durante 8 horas para estabilizarlo. Pero cuando salieron del quirófano, sus rostros no mostraban la satisfacción del deber cumplido, sino la pesadumbre de quien debe dar noticias que ninguna familia quiere escuchar. Las posibilidades de que Roberto despierte son prácticamente nulas, explicó el Dr. Ruiz a los padres de Roberto, don Miguel Maldonado, un hombre robusto que había trabajado toda su vida en la construcción y que ahora lloraba como un niño, y doña Carmen, una mujer menuda pero de carácter fuerte que se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. El daño cerebral es demasiado extenso. Aunque por algún milagro despertara, las secuelas neurológicas serían devastadoras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Roberto permanecía inmóvil en la cama de la unidad de cuidados intensivos, conectado a máquinas que respiraban por él, que alimentaban su cuerpo y que monitoreaban las pocas funciones vitales que aún mantenía. Sofía no se separaba de su lado, leyéndole libros, contándole sobre sus clases de medicina, susurrándole promesas de amor eterno al oído. Sus compañeros de equipo organizaron turnos para visitarlo, llenando la habitación con jerseys firmados, trofeos y recuerdos de victorias pasadas. 6 meses después del accidente, los médicos convocaron a la familia para tener la conversación que todos habían estado temiendo. Los estudios más recientes mostraban deterioro progresivo de la actividad cerebral. Era hora de tomar la decisión más difícil que una familia puede enfrentar: desconectar los aparatos que mantenían vivo artificialmente a Roberto. La fecha se fijó para el miércoles siguiente, 15 de abril, a las 2 de la tarde. ¿Qué harías si tuvieras que decidir entre la vida y la muerte de tu hijo? El martes 14 de abril, la víspera del día programado para desconectar los aparatos, la familia Maldonado se reunió en la habitación de Roberto para despedirse. Don Miguel sostenía la mano de su hijo mientras doña Carmen le acariciaba el cabello, como lo había hecho cuando era pequeño y tenía pesadillas. Sofía estaba sentada al otro lado de la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar pero manteniendo esa fortaleza que había demostrado durante todos esos meses de vigilia interminable. Era aproximadamente las 11 de la noche cuando algo cambió en la habitación.
Primero fue un sonido casi imperceptible, como un suspiro que venía desde muy lejos. Luego, los párpados de Roberto comenzaron a moverse ligeramente, como mariposas que intentan volar después de una larga siesta. Sofía fue la primera en notarlo y su grito de asombro despertó a toda la familia que se había quedado dormida en las sillas del hospital. Los monitores comenzaron a mostrar cambios en la actividad cerebral que los médicos no habían visto en 6 meses. Las ondas cerebrales, que habían permanecido prácticamente planas durante todo ese tiempo, comenzaron a dibujar patrones cada vez más complejos en las pantallas. Era como si el cerebro de Roberto estuviera despertando gradualmente de un sueño profundo, reconectando circuitos que todos creían perdidos para siempre. A las 2 de la madrugada del miércoles 15 de abril, exactamente 12 horas antes de la hora programada para desconectar los aparatos, Roberto abrió los ojos completamente. Su mirada, clara y lúcida, se dirigió directamente hacia Sofía. «¿Cuánto tiempo estuve dormido?», fueron sus primeras palabras, pronunciadas con una voz ronca pero perfectamente articulada. La habitación se llenó de gritos de alegría, lágrimas de felicidad y abrazos que parecían querer recuperar todos los meses de separación en un solo momento. Los exámenes neurológicos que siguieron dejaron a todo el equipo médico en estado de shock. Roberto no solo había recuperado todas sus funciones cognitivas, sino que sus reflejos, coordinación y memoria estaban completamente intactos. Era como si su cerebro hubiera encontrado maneras alternativas de funcionar, creando nuevas conexiones neuronales que compensaran el daño que había sufrido. Los médicos no tenían explicación científica para lo que estaban presenciando. Lo más extraordinario vino después, cuando Roberto comenzó a relatar experiencias que había tenido durante el coma. Describía conversaciones que había escuchado, visitantes que habían llegado a verlo, cambios en la decoración de la habitación. Pero lo que realmente impactó a todos fue cuando contó sobre un lugar donde había estado durante esos 6 meses, un espacio de paz y luz donde había aprendido sobre el verdadero significado de la vida y donde había decidido regresar para cumplir un propósito que aún no comprendía completamente. Sin embargo, no todos los milagros médicos ocurren en adultos. En el Hospital Infantil de México, una niña de apenas 8 años llamada Isabella Morales estaba librando la batalla más importante de su corta vida. Isabella era una pequeña de ojos color miel, cabello rizado que siempre llevaba adornado moños coloridos y una risa contagiosa que llenaba los pasillos del hospital incluso en los momentos más difíciles. Era conocida por su valentía extraordinaria y por la manera en que consolaba a otros niños que estaban asustados por sus tratamientos. Todo había comenzado como una simple apendicitis. Los padres de Isabella, Eduardo Morales, un maestro de primaria con una paciencia infinita y una dedicación inquebrantable hacia sus estudiantes, y Lucía Torres, una enfermera pediátrica que trabajaba en el mismo hospital donde ahora su hija luchaba por su vida, habían llevado a Isabella a emergencias cuando comenzó a quejarse de dolor abdominal intenso. Parecía una cirugía de rutina, algo que se resolvería en unas pocas horas y que les permitiría estar en casa para el fin de semana. Pero durante la operación, algo salió terriblemente mal. Una complicación inesperada durante la apendicectomía provocó una perforación intestinal que pasó desapercibida inicialmente. Para cuando los médicos se dieron cuenta de lo que había ocurrido, las bacterias ya habían comenzado a invadir el torrente sanguíneo de Isabella, desencadenando una sepsis fulminante que amenazaba con destruir su pequeño cuerpo desde adentro. La sepsis es uno de los enemigos más traicioneros de la medicina moderna. Es una respuesta inflamatoria generalizada del organismo ante una infección, y cuando ataca a un cuerpo tan pequeño como el de Isabella, puede causar estragos devastadores en cuestión de horas. Los órganos comenzaron a fallar uno por uno. Primero los riñones dejaron de filtrar las toxinas, luego el hígado comenzó a mostrar signos de deterioro, y finalmente el corazón empezó a tener dificultades para mantener la circulación sanguínea. El equipo médico, liderado por la doctora Mercedes Jiménez, una pediatra intensivista con 20 años de experiencia que había visto casos similares pero nunca con una evolución tan rápida y agresiva, no perdió tiempo en implementar todos los protocolos disponibles. Antibióticos de amplio espectro, soporte vital múltiple, diálisis para suplir la función renal, medicamentos vasopresores para mantener la presión arterial. Era como tratar de apagar un incendio con varias mangueras al mismo tiempo, sabiendo que cada segundo de retraso podría ser fatal. Durante las siguientes 2 semanas, Isabella fue sometida a 12 cirugías. Cada operación era una lucha desesperada por controlar la infección que se extendía como una tormenta descontrolada por su pequeño cuerpo. Los cirujanos lavaban cavidades infectadas, removían tejido necrótico, colocaban drenajes, ajustaban medicamentos. Sus padres no se separaban del hospital, durmiendo en sillas incómodas,
alimentándose de café y la esperanza de que su pequeña guerrera encontrara la fuerza para vencer esta batalla imposible. ¿Cómo puede el cuerpo de una niña de 8 años soportar 12 cirugías en 2 semanas? Los médicos le dieron a Isabella solo un 1% de posibilidades de supervivencia. Sus órganos vitales estaban fallando simultáneamente, su sistema inmunológico estaba colapsado y las infecciones continuaban apareciendo a pesar de los antibióticos más potentes disponibles. Era como si cada victoria médica fuera seguida inmediatamente por una nueva derrota, cada paso adelante por 2 pasos atrás. En la madrugada del día 14, cuando los padres de Isabella habían perdido la cuenta de las noches sin dormir y cuando incluso los médicos más optimistas comenzaban a hablar en susurros sobre cuidados paliativos, algo inexplicable comenzó a ocurrir. Los niveles de infección en la sangre, que habían estado peligrosamente altos durante semanas, comenzaron a descender gradualmente. Era un cambio sutil al principio, casi imperceptible en los análisis de laboratorio, pero suficiente para que las enfermeras más experimentadas intercambiaran miradas de asombro. Isabella comenzó a responder de manera diferente a los tratamientos. Su pequeño cuerpo, que había estado luchando contra las medicinas tanto como contra la infección, de repente comenzó a mostrar signos de cooperación. Los riñones empezaron a producir orina nuevamente, el hígado comenzó a procesar las toxinas con mayor eficiencia, y el corazón recuperó un ritmo más estable. Era como si hubiera encontrado una segunda reserva de energía que nadie sabía que existía. La recuperación fue tan rápida como había sido devastadora la enfermedad. En el transcurso de 5 días, Isabella pasó de estar al borde de la muerte a sentarse en la cama pidiendo helado de fresa. Sus ojos color miel recuperaron ese brillo travieso que había caracterizado su personalidad antes de la enfermedad, y su risa volvió a llenar los pasillos del hospital, pero ahora con un matiz diferente, como si hubiera aprendido secretos sobre la vida que solo conocen quienes han estado muy cerca del final. Los médicos realizaron examen tras examen, buscando una explicación científica para lo que habían presenciado. Los análisis de sangre mostraban niveles normales de todos los marcadores inflamatorios. Los órganos que habían estado fallando funcionaban perfectamente. No había rastro de las infecciones que habían amenazado con destruir su cuerpo. Era como si Isabella hubiera sido curada por una fuerza que trascendía todo el conocimiento médico disponible. 3 meses después de su alta hospitalaria, Isabella regresó para un control de rutina. Corrió por los pasillos del hospital saludando a todas las enfermeras que habían cuidado de ella durante su enfermedad, repartiendo dibujos que había hecho de cada una de ellas. Pero lo que más impactó al personal médico fue la madurez emocional que demostraba la pequeña. Hablaba sobre su experiencia con una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven, consolando a otros niños enfermos con palabras que sonaban como si vinieran de alguien que había visto mucho más de lo que sus 8 años deberían permitir. Pero hay casos donde la medicina moderna tropieza con sus propias limitaciones de manera aún más dramática. En el Centro Médico Nacional La Raza, un hombre de 52 años llamado Fernando Guerrero enfrentaba el diagnóstico más devastador que puede recibir un ser humano: falla múltiple de órganos con necesidad urgente de trasplante cardíaco. Fernando era un ingeniero civil de complexión robusta, manos callosas por años de trabajo en construcción y una mirada intensa que reflejaba la determinación que lo había llevado a construir puentes y edificios a lo largo de todo el país. Fernando había desarrollado una cardiomiopatía dilatada de origen desconocido que había destruido progresivamente su corazón hasta dejarlo funcionando apenas al 10% de su capacidad normal. Pero la situación se complicó cuando sus riñones y su hígado comenzaron a mostrar signos de deterioro como consecuencia de la falla cardíaca prolongada. Era un círculo vicioso donde cada órgano que fallaba ponía más presión sobre los demás, creando una cascada de deterioro que parecía imparable. El doctor Samuel Mendoza, cardiólogo intervencionista reconocido internacionalmente por sus técnicas innovadoras en trasplantes complejos, había visto casos similares pero nunca con una progresión tan rápida. Fernando necesita un corazón nuevo, y lo necesita ya, explicó a Rosa Elena, la esposa de Fernando, una mujer de mirada dulce pero con la fuerza interior de quien ha criado 4 hijos trabajando como costurera mientras su esposo viajaba por el país en sus proyectos de construcción. La búsqueda de un corazón compatible se convirtió en una carrera contra el tiempo. Fernando había sido incluido en la lista de espera prioritaria, pero su tipo de sangre poco común y sus características físicas específicas reducían dramáticamente las posibilidades de encontrar un donante adecuado. Cada día que pasaba, su estado se deterioraba más. Los médicos habían agotado todas las opciones de soporte mecánico y farmacológico disponibles. Después de 3 meses de espera agonizante, finalmente llegó la llamada que la familia había estado esperando. Un corazón estaba disponible, pero había un problema:
Las pruebas de compatibilidad mostraban resultados borderline. No era el match perfecto que los médicos hubieran deseado, pero era la única oportunidad que Fernando tendría. La decisión tenía que tomarse en las siguientes 2 horas, arriesgarse con un trasplante subóptimo o esperar por un donante mejor que podría nunca llegar. Rosa Elena y sus hijos se reunieron alrededor de la cama de Fernando para tomar la decisión más difícil de sus vidas. Fernando, conectado a múltiples máquinas pero aún consciente, tomó la mano de su esposa y le dijo: «Mi amor, he construido puentes toda mi vida. Ahora necesito que me ayudes a construir un puente hacia una segunda oportunidad». Con lágrimas en los ojos pero con la determinación que había caracterizado a la familia durante toda la crisis, decidieron proceder con el trasplante. ¿Qué sucede cuando un cuerpo rechaza todo lo que la medicina tradicional puede ofrecer? La cirugía de trasplante cardíaco de Fernando se convirtió en una de las operaciones más complejas que el equipo del Dr. Mendoza había enfrentado jamás. Durante el procedimiento, que se extendió por más de 12 horas, Fernando murió clínicamente en 3 ocasiones diferentes. Cada vez, los cirujanos lograron reanimarlo, pero cada episodio dejaba claro que su cuerpo estaba luchando no solo contra la operación, sino contra algo más profundo y misterioso. El problema se hizo evidente durante la primera hora postoperatoria. El cuerpo de Fernando estaba rechazando todos los medicamentos inmunosupresores estándar. Los protocolos que habían funcionado exitosamente en miles de trasplantes anteriores simplemente no tenían efecto en él. Era como si su sistema inmunológico hubiera desarrollado una resistencia sobrenatural a toda intervención farmacológica convencional. Los niveles de rechazo continuaban elevándose a pesar de las dosis máximas de medicamentos. El equipo médico se encontraba en territorio desconocido. El Dr. Mendoza consultó con especialistas de Houston, Madrid y Berlín, pero ninguno había visto un caso similar. Las opciones se agotaban rápidamente y Fernando se desvanecía hora tras hora mientras su nuevo corazón luchaba por adaptarse a un ambiente hostil que parecía diseñado para rechazarlo. Era una batalla microscópica con consecuencias monumentales. En un acto de desesperación médica, el Dr. Mendoza decidió intentar un protocolo experimental que había sido desarrollado en laboratorios japoneses pero nunca probado en humanos. Era una combinación de inmunosupresores sintéticos con extractos de plantas medicinales que habían mostrado propiedades prometedoras en estudios con primates. Era territorio completamente inexplorado, sin garantías, sin precedentes, sin protocolos de seguridad establecidos. La decisión de usar el tratamiento experimental requería aprobación del Comité de Ética del hospital, consentimiento informado de la familia, y la aceptación de que estaban entrando en aguas completamente desconocidas. Rosa Elena, después de escuchar todas las explicaciones técnicas, miró directamente a los ojos del Dr. Mendoza y le dijo: «Doctor, Fernando siempre ha sido diferente. Tal vez su cuerpo necesita algo diferente también». 24 horas después de iniciar el protocolo experimental, algo extraordinario comenzó a suceder. Los marcadores de rechazo, que habían estado peligrosamente altos durante días, comenzaron a descender gradualmente. El nuevo corazón empezó a latir con un ritmo más coordinado, y los otros órganos comenzaron a mostrar signos de recuperación. Era como si el cuerpo de Fernando hubiera estado esperando exactamente esa combinación específica de medicamentos para finalmente aceptar su nueva realidad. Pero quizás el caso más desafiante para la comprensión médica moderna es el de María del Carmen Vázquez, una madre de 45 años de Puebla que recibió el diagnóstico más temido que puede escuchar cualquier ser humano: cáncer en estadio 4 con metástasis generalizada. María del Carmen era una mujer de estatura media, cabello negro salpicado de canas prematuras y manos suaves que habían consolado a sus 3 hijos durante todas las tormentas de la vida. Trabajaba como secretaria en una escuela primaria y era conocida en su comunidad por su naturaleza bondadosa y su fe inquebrantable. El diagnóstico llegó después de meses de síntomas que había ignorado pensando que eran consecuencia del estrés. Dolor abdominal persistente, pérdida de peso, fatiga extrema. Cuando finalmente decidió consultar al doctor Luis Alberto Ramírez, un oncólogo con 20 años de experiencia en el Hospital General de Puebla, los estudios revelaron una realidad devastadora: cáncer de ovario que se había extendido al hígado, pulmones, intestinos y huesos. María del Carmen, no voy a mentirle, le dijo el doctor Ramírez con la honestidad brutal que caracteriza a estos momentos. El cáncer está muy avanzado. Con tratamiento agresivo, podríamos ganar algunos meses, tal vez un año. Sin tratamiento, estamos hablando de semanas. Sus palabras cayeron sobre la familia como una bomba que destruye no solo el presente, sino todas las esperanzas y sueños que habían construido para el futuro.
Los hijos de María del Carmen, Roberto de 22 años, estudiante de Derecho, Ana Sofía de 19, quien estudiaba enfermería, y el pequeño Diego de 15, el atleta de la familia, se turnaron para acompañar a su madre durante las primeras sesiones de quimioterapia. Veían cómo el tratamiento la debilitaba más que la propia enfermedad, cómo perdía el cabello que siempre había sido su orgullo, cómo las náuseas la mantenían postrada en cama durante días enteros. Después de 3 meses de tratamiento intensivo que incluía quimioterapia, radioterapia y una cirugía exploratoria, los resultados fueron descorazonadores. El cáncer no solo no había respondido al tratamiento, sino que parecía haberse vuelto más agresivo. Los tumores habían crecido, aparecieron nuevas metástasis y los marcadores tumorales en sangre alcanzaron niveles que el doctor Ramírez describió como incompatibles con la vida a mediano plazo. Fue en ese momento cuando María del Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió suspender todos los tratamientos médicos. «Quiero pasar el tiempo que me queda con mi familia, no en un hospital», anunció con una serenidad que contrastaba con la desesperación de sus hijos. El doctor Ramírez respetó su decisión, pero le pidió que regresara en 6 meses para evaluaciones de control, solo para monitorear su comodidad, explicó, sabiendo que probablemente no habría 6 meses más. ¿Puede el cuerpo humano curarse a sí mismo de una enfermedad que la ciencia considera incurable? María del Carmen regresó a su casa en Puebla y decidió vivir cada día como si fuera el último. Se levantaba temprano para preparar el desayuno favorito de cada uno de sus hijos, pasaba las tardes enseñando a Diego técnicas de estudio que lo ayudarían en la preparatoria, y las noches escuchando los sueños universitarios de Ana Sofía y los planes profesionales de Roberto. Era como si hubiera encontrado en la cercanía de la muerte una claridad sobre lo que realmente importaba en la vida. Los meses pasaron de manera extraña. María del Carmen esperaba que el dolor se intensificara, que la fatiga la venciera, que los síntomas se volvieran inmanejables. Pero sucedió algo completamente opuesto. Gradualmente comenzó a sentirse mejor. Al principio pensó que era el alivio psicológico de haber dejado los tratamientos que la enfermaban. Pero después de 4 meses, se dio cuenta de que había recuperado peso, que podía caminar distancias largas sin cansarse, que dormía toda la noche sin despertarse por dolor. Cuando se cumplieron los 6 meses acordados, María del Carmen regresó al hospital para los estudios de control. El doctor Ramírez esperaba encontrar un deterioro significativo en su condición, tal vez la necesidad de ajustar medicamentos para el dolor o discutir opciones paliativas. Pero lo que descubrió en los resultados de los estudios lo dejó completamente paralizado. No había rastro del cáncer en ninguna parte del cuerpo de María del Carmen. Las tomografías mostraban órganos completamente limpios donde antes había tumores masivos. Los análisis de sangre no detectaban marcadores tumorales que 6 meses antes habían estado en niveles críticos. Las biopsias de las áreas donde habían estado las metástasis más grandes mostraban tejido completamente sano, sin cicatrices, sin rastros de que alguna vez hubiera existido una enfermedad. Era como si el cáncer nunca hubiera existido, pero los expedientes médicos anteriores probaban lo contrario. El doctor Ramírez convocó a un panel de especialistas para revisar el caso. Oncólogos, radiólogos, patólogos, todos llegaron a la misma conclusión imposible. María del Carmen había experimentado una remisión completa y espontánea de un cáncer en estadio 4 que debería haber sido fatal meses atrás. En sus 20 años de carrera, el doctor Ramírez había visto casos de remisión parcial, incluso algunas remisiones completas con tratamiento intensivo, pero nunca una curación total sin ningún tipo de intervención médica. No tengo explicación científica para lo que ha ocurrido, admitió el doctor Ramírez frente a María del Carmen y su familia. Según todo lo que sabemos sobre esta enfermedad, lo que usted ha experimentado es médicamente imposible. Pero aquí está usted, completamente sana, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el cáncer. Sus palabras resonaron en la sala de consulta como un eco de lo inexplicable, de esa frontera donde la ciencia se encuentra con el misterio. María del Carmen sonrió con esa serenidad que había desarrollado durante los meses más difíciles de su vida. «Doctor, yo sé exactamente qué pasó», dijo tomando las manos de sus hijos. «Cuando decidí dejar los tratamientos, también decidí entregar mi vida completamente al amor de mi familia y a una fuerza más grande que todos nosotros. Creo que cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a fluir con ella, pueden ocurrir cosas que la medicina aún no comprende». 5 años después, María del Carmen continúa completamente libre de cáncer. Se convirtió en una inspiración para otros pacientes en situaciones similares, no promoviendo el abandono de tratamientos médicos, sino compartiendo su experiencia sobre el poder del amor, la fe y la paz interior en los procesos de sanación.
Su caso se estudia en universidades de medicina como un ejemplo de los misterios que aún existen en la relación entre mente, cuerpo y espíritu. Estas 5 historias nos enfrentan a una realidad incómoda para nuestra sociedad moderna. Hay fuerzas en el universo que trascienden nuestra comprensión científica actual. Patricia regresó de 45 minutos de muerte clínica con conocimientos imposibles. Roberto despertó de un coma que debería haber sido permanente. Isabella sobrevivió a una sepsis que tenía solo 1% de probabilidades de supervivencia. Fernando aceptó un corazón incompatible que su cuerpo rechazaba hasta encontrar un tratamiento que nunca debería haber funcionado. Y María del Carmen se curó completamente de un cáncer terminal sin ningún tratamiento médico. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Ninguna se rindió ante el pronóstico final. Todas encontraron, de diferentes maneras, una conexión profunda con algo más grande que ellas mismas. Todas descubrieron que en los momentos más oscuros de la existencia humana, cuando la ciencia dice que no hay esperanza, puede aparecer una luz que viene de lugares que aún no sabemos explorar. La medicina moderna es extraordinaria, ha salvado millones de vidas y continuará haciéndolo. Pero estas historias nos recuerdan que el cuerpo humano, la conciencia, el espíritu, llámalo como quieras, todavía guardan secretos que están más allá de nuestros conocimientos actuales. Son recordatorios humildes de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo parte de un misterio mucho más grande. Cada una de estas personas regresó transformada de su experiencia cercana a la muerte. No solo físicamente curadas, sino espiritualmente expandidas, con una comprensión más profunda sobre el propósito de la vida, la importancia del amor, y la existencia de fuerzas que operan más allá de lo que podemos medir en un laboratorio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos casos son simplemente anomalías estadísticas extraordinariamente raras, o evidencia de que existe algo más grande operando en nuestras vidas? ¿Has tenido alguna experiencia personal que desafíe lo que la ciencia convencional puede explicar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer sobre las experiencias de nuestra comunidad. Si conoces a alguien que necesita escuchar estas historias de esperanza, comparte este video con ellos. Y si quieres más contenido como este, que explora los misterios más fascinantes de la experiencia humana, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente es posible en esta vida extraordinaria que todos compartimos.